género. Y una vez más, nos acompaña Mijail Miranda, de Muy Guaso, con quien hemos tenido una charla muy bonita la anterior vez, el anterior fin de semana. Y vamos a continuar con él revisando algunas cosas más de nuestra sala de periodismo con enfoque de género. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Mi hija, la sala es tuyo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Súper. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Si te escucha bien, tal vez un poquito más fuerte. Si le puedes subir a tu Ah, mic. va. Súper. A ver, voy a intentarlo y si no voy a hablar un poquito más Ah, está fuerte bueno. y ya. Vale, vale, Súper. era yo. Ah, Se te ya. escucha bien. Cerquitas. Buenísimo. Mil gracias. Hola a todas, a todes, a todos. Mil gracias por sumarse un sábado más. Esperemos que hoy tengamos una charla tan interesante como la de la anterior semana. A mí me gustó muchísimo, como se los dije. Y la dinámica para esta jornada va a ser la misma. Vamos a intercambiar muchas ideas, así que les pido que estén atentas al enlace del Menti que seguramente tienen en su grupo de WhatsApp. De todas formas, creo que se los puedo poner acá. Sí, acá también lo puedo poner si es que lo necesitan o les resulta más fácil a algunas personas. También les pido que estén atentas al micrófono, que estén atentas a la clase. Yo entiendo perfectamente que puedan estar en la camita, tomando el desayuno, yendo hacia algún lado en el transporte, pero sí les pido que estén lo más atentas y más atentos posibles a nuestra charla por si les toca participar, por si les toca brindar alguna opinión o si quisieran hacer alguna pregunta. Así que nada, siéntanse libres igual de levantar la manito para intervenir cuando gusten. Y comenzamos. Voy a compartir la pantalla. Si me dan un cachito. Estoy perdidísimo con la cantidad de pantallas que tengo. Ok. Ahora sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, estamos bien. Sí, se ve. Genial. Buenísimo. Entonces, lo primero que quería hacer hoy es recordar un poco lo que habíamos hablado y las conclusiones a las que habíamos llegado hablando de tener un enfoque interseccional, de complejizar las historias que narramos con esta perspectiva feminista, con esta perspectiva de género, de enriquecer nuestro trabajo periodístico. Entonces, bueno, ya les estoy compartiendo, pero voy a comenzar a leer algunas cositas muy a la rápida, como por qué es útil el enfoque interseccional para que lo recordemos y todas estas ideas, todos estos conceptos vayan aterrizando también en los próximos ejercicios que les voy a proponer y para que de alguna forma también sean ideas que vayan como de manera transversal a lo largo de toda nuestra charla. Entonces, ¿por qué un enfoque interseccional es útil para el periodismo? Pues obliga al periodista a hacer más preguntas, a buscar más fuentes y a no conformarse con la explicación más simple, porque permite ver la realidad en diferentes matices y desde otras miradas. Y yo añadiría ahí como miradas más complejizadas también, ¿no? Que no estereotipan las historias, que no convierten las historias en meras caricaturas, sino que tratan de ver todas sus dimensiones. Después, enriquece el análisis, visibiliza desigualdades ocultadas y mejora la calidad de la información. Creo que eso es fundamental, que este enfoque interseccional o esta mirada complejizada desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva analítica feminista, nos permite mejorar la calidad de la información. Después, porque permite comprender de qué manera las distintas dinámicas de poder y tipos de opresión se entrelazan entre sí. Creo que eso también es importante considerando especialmente las grandes inequidades y las desigualdades en las que vivimos y que son patentes cada vez que salimos a las calles, ¿no? Entonces creo que eso es también muy importante considerarlo, porque si para algo debe servir el periodismo es precisamente para comprender estas dinámicas de poder, estas relaciones y estas asimetrías de poder y cómo generan estas desigualdades y opresiones en distintas maneras, ¿no? Después, es muy útil porque proporciona una visión más completa, precisa y justa de la realidad social para poder capturar la complejidad de las desigualdades y las experiencias humanas. Igual quería subrayar esto de las experiencias humanas porque creo que de eso se trata también hacer un periodismo con enfoque de género,
Y vamos a hablar mucho a lo largo de esta sesión de esto de no contar las historias como si estuviéramos transmitiendo, no sé, como si estuviéramos detallando objetos o como si estuviéramos hablando de cosas y recordar siempre que estamos hablando de personas y que cuando hablamos de interseccionalidad no estamos hablando de, de conceptos teóricos meramente, no estamos hablando de estadísticas, sino estamos hablando de experiencias humanas. Ese es como el principal, la principal enseñanza que creo que nos deja la anterior sesión y me gustaría retomarla para lo que vamos a charlar hoy día, que cuando hablamos de periodismo con enfoque de género, hablamos de experiencias humanas, de sumergirnos en las experiencias humanas que están atravesadas por todas estas intersecciones de las que hemos hablado en estos días. No sé si a alguien le gustaría añadir algo ahí, algo que me esté olvidando, algo que les gustaría subrayar también. Ahí, Brian, creo. Sí, dale, Sí, Brian, te yo escuchamos. quería también aumentarle que es un periodismo ¿no? que busca estar libre, o sea, hacerse libre de estereotipos también, ¿no? Eso también es algo, es algo importante también, considero yo, ¿no? El hecho Genial, de no reproducirlos. genial, Brian. Me encanta tu apunte porque igual nos ayuda a justo tratar lo que se viene a continuación. Mil gracias, de verdad. Em, Porque vamos a hablar mucho de estereotipos en esta jornada, vamos a hablar de violencias que son invisibilizadas o de ciertas formas de relacionamiento social que son normalizadas y que están mal y que partiendo, por ejemplo, desde los estereotipos pueden llegar a distintos tipos de violencia, incluso física, ¿no? Em, Así que para comenzar vamos a ver un video. Creo que compartí mal la pantalla, así que le voy a dejar de compartir. Deme un cachito. Pero bueno, vamos a ver un video en el que se habla un poco de la cabeza del gobierno que auspicia, creo, estas clases, de manera crítica, obviamente. Vamos a ver un video del canciller Friedrich Merz, si no me equivoco con el nombre. Ahora creo que se va a compartir con sonido. Ahí me confirman si se escucha, pero bueno, quiero que le presten atención a este video y luego vamos a hablar de algunas cosas como las que mencionaba Brian. ¿Deben verse así o así las ciudades alemanas? Este es el debate que se ha abierto en redes tras unas declaraciones del canciller Friedrich Merz en las que relacionó el Stadtbild, el paisaje urbano de las ciudades, con la migración irregular y las deportaciones. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen. Las redes se llenaron de vídeos y críticas. Bruder, wohin? Ich? Ja, Bruder. Zum Freimarkt. Bruder, du machst das Stadtbild kaputt. Geh mal nach Hause, Mann. Partidos de izquierda piden una disculpa. Herr Merz, der offensichtliche Ausrutscher Ihrer Formulierung, die Sie gebraucht haben, was das Stadtbild anbetrifft, war nicht nur deplatziert, sondern es hat einen weiteren Stachel in unsere Demokratie gesetzt. Und das sollten Sie als Bundeskanzler nicht tun. Pero Merz dijo que no piensa hacerlo. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal, wir müssen daran etwas ändern. Dentro de su propio partido cristiano-demócrata también hay división. El líder bávaro Mark Bueno, creo que hasta ahí está bien. Lo principal que quería subrayar en este video de Friedrich Merz y esta alusión que hizo a la inmigración y en la que de alguna manera da a entender que arruina el paisaje urbano la inmigración, es porque hay una especie de figuras que a mí me parecen muy interesantes y que no siempre son muy conocidas. No sé si ustedes las conocían o si las habían visto antes. Tal vez las vieron en la plataforma en el Moodle en el que están avanzando este módulo. Pero también hay muchas otras y a mí me gusta mucho esta que es la pirámide del odio, porque nos permite distinguir entre manifestaciones o expresiones de odio que son invisibles y las que son visibles. Y no sé si alguna
bueno, creo que es muy obvio, pero no sé si a alguna le gustaría hacer alguna reflexión acerca de lo que dijo Friedrich Merz sobre las personas inmigrantes en Alemania y cómo éstas arruinan el paisaje urbano de las principales capitales alemanas. No sé si alguno se anima a catalogar, digamos, o acomodar esta afirmación dentro de la pirámide. Ahí, Rafaela. Sí, súper. En realidad, mi comentario iba más sobre esto de los discursos de odio y cómo es que han ido aumentando hartísimo. Yo he vivido en Alemania y me ha tocado ver esa, ese incremento de este discurso. Y todo ha empezado cuando los inmigrantes han empezado no inmigrantes, en realidad los refugiados han empezado a llegar a Alemania porque tenían políticas obviamente muy abiertas por su historia, ¿no? Para que lleguen y realmente es impresionante cómo la mentalidad de las personas ha vuelto a cambiar. Es como si se hubieran olvidado de su historia y estuvieran retrocediendo de nuevo en el tiempo. Entonces, al principio ha pasado como eso, como prejuicios, estereotipos, burlas, digamos, como sátiras en la calle, pero al final han terminado siendo jóvenes, hartísimos jóvenes saliendo a las plazas a agredir a los refugiados ya violentamente, o sea, a golpes o amenazarlos con armas. Muy feo, la verdad. Entonces, es impresionante cómo este discurso, porque además han salido, obviamente, las personas que apoyan digamos, estos movimientos, empiezan con un discurso, ¿no? Como, ay, estas personas nos hacen daño. Al principio era, es que ensucian las ciudades, porque eso, digamos, sí es un hecho. Tienen culturas muy distintas. Entonces, estas personas efectivamente llegaban a las ciudades y botaban basura en la calle o a pesar de que tenían espacios donde dormir, se quedaban en las calles pidiendo limosna, cosas así, ¿no? Entonces empezaron con eso, con que están ensuciando nuestra ciudad y no respetan nuestra cultura y ha empezado a crecer tanto ese discurso que ha escalado a violencia ya física y asesinatos y que muchos de ellos obviamente se sientan completamente vulnerados porque tú ves a un blanco de 2 metros súper grande que todo el tiempo te está amenazando y que a veces salen con cuchillos y así a querer matarlos. Entonces, es impresionante cómo un discurso, o sea, unas palabras pueden generar después violencia física, ¿no? Tal cual como Ujú. en la pirámide. Súper, mil gracias, Rafaela. Sí, precisamente, o sea, has dado una explicación de lo que quería comentarles muy detallada. Y es muy importante considerar este tipo de esquemas para analizar justamente la información que llega a nosotras o este tipo de afirmaciones de liderazgos políticos o de, no sé, igual en temporadas electorales se suelen insertar ciertas narrativas entre la gente que parten de estereotipos y prejuicios, que parten de procesos de deshumanización que pueden ser muy sutiles, como este caso de Friedrich Merz, ¿no? Que dice arruinan el paisaje urbano como si los inmigrantes no fueran personas, ¿no? Como si fueran objetos que están en las ciudades como percudiendo la pulcritud que supuestamente tienen las ciudades alemanas o ciertas zonas de las ciudades alemanas, ¿no? Porque, y bueno, esa es otra reflexión también que quería compartirles, que a partir de esta pirámide también es importante como empezar a pensar las intersecciones. Entonces, cuando se habla de que se arruina el paisaje urbano de una ciudad, ¿de qué parte de esa ciudad estamos hablando, no? De la parte turística, de la parte más privilegiada, de las zonas populares que viven en completa precariedad, y así podemos ir complejizando, ¿no? Rafaela planteaba de las personas refugiadas, entonces eso también nos permite hacer como una lectura, digamos que interseccionada de esas experiencias vitales, ¿no? ¿Por qué tienen que huir de sus países? ¿Quiénes están detrás de las intervenciones militares en sus países? ¿Quiénes están detrás de los conflictos bélicos? ¿Qué intereses económicos hay detrás de esos conflictos bélicos que obligan a millones de personas a desplazarse a lugares más seguros, o al menos lugares donde no van a enfrentar la guerra de frente, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante considerar este tipo de esquemas
para desmontar estos discursos que parecen sutiles, que parecen como, igual a mí no me gusta mucho cómo se abordan a veces este tipo de declaraciones políticas. En este caso, por ejemplo, algunos videos de la Deutsche Welle decían como polémicas declaraciones, ¿no? Y eso creo que también le quita fuerza al trabajo periodístico, utilizar ese tipo de eufemismos y referirse a declaraciones polémicas, a declaraciones que están reproduciendo estereotipos que pueden acabar, como decía Rafaela, en actos de violencia, en actos de deshumanización e incluso en cosas peores, ¿no? Entonces, me parece importante mencionarles esto y antes de pasarle la voz a la Caro, quería comentarles que este es otro tipo de pirámide que también a mí me parece muy útil, que está, bueno, hay una similar, creo, una figura similar en el material que tienen en la plataforma, em, pero que digamos como tiene la misma estructura y habla de ciertos tipos de violencias o niveles y de violencia y de los niveles de tolerancia social que hay hacia estos tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia económica, también está lo de los estereotipos en la violencia psicológica, verbal. em, entonces, este tipo de aparatos, más que simplemente como cosas que vemos en una clase o como herramientas que aprendemos o conversamos en alguna ocasión, a mí me parece importante es tenerlas siempre a la mano porque son muy gráficas y nos permiten identificar y situar ciertas problemáticas, ciertas declaraciones, ciertas historias en un lugar específico y a partir de ahí arrancar con un análisis mucho más complejo e interseccionado, si se quiere, ¿no? Ahí le paso la voz a la Caro y si alguien quisiera comentar o tiene alguna duda sobre lo que acabo de decir, de cómo utilizar estas herramientas gráficas en el trabajo cotidiano, igual la puede hacer. Ahí te paso la voz, Caro. Buenos días. No, solo un poquito hablar del tema desde el ámbito comunicacional, el tema de la libertad de expresión. O sea, si bien no entiendo cómo se regula en este país, pero en Bolivia y en América Latina hay una cuestión, digamos, del tema de libertad de expresión y en qué punto, digamos, partimos a emitir o, digamos, o generar como que un discurso de odio y en qué momento esto se transforma a la realidad y se transforma en actos de violencia, discriminación, machismo, xenofobia y todas esas cuestiones. Entonces, sí hay como que en Bolivia ese procedimiento, por así decirlo, en tema de candidatos, porque nosotros investigábamos y analizábamos diferentes discursos de odio claros y explícitos y literales que emitían algunos candidatos a la presidencia en otras gestiones. Solo esa cuestión, digamos, esa barrera, digamos, y cómo se analiza desde el tema de, por así decirlo, desde la ética, desde la comunicación y cómo nosotros no volteamos eso, pero informamos y difundimos eso, porque eso ya es un hecho, digamos, ¿no? Y en qué momento se pasa a lo, por así decirlo, lo penado, lo castigado en nuestro país. Solo eso, muchas gracias. Súper, gracias, Caro. Sí, igual ahí como para hacer un paréntesis y mencionar esto de la libertad de expresión. Ese siempre es un debate complejo, no porque se esté en contra de la libertad de expresión o porque cuestionar la idea que tenemos como libertad de expresión sea atentar contra ella. Nosotros obviamente como periodistas, como comunicadores, siempre vamos a reivindicar la libertad de expresión, pero creo que es importante entender el contexto histórico que estamos viviendo también a nivel comunicacional, como mencionaba la Caro, que tiene muchas complejidades y justamente creo que una de las grandes tareas que tenemos como comunicadoras, como periodistas, es este trabajo que decía la Caro, ¿no? De crear contranarrativas cuando aparecen estos discursos con estereotipos, con prejuicios que tienden a deshumanizar a las personas. Es importante generar contranarrativas porque justo en un ratito les voy a hablar de este libro que se llama, no sé, se blurrea, pero se llama La viralización de la violencia de Danu Bontijo. Y claro, ahí se habla mucho de cómo se está propagando y cómo se están generando de alguna forma, como dice Rita Segato, y lo vamos a ver más adelante, pedagogías de crueldad
de una manera mucho más acelerada que en otros tiempos, y Rafaela también lo apuntaba, ¿no? Cómo están pasando los estereotipos, los prejuicios de una manera mucho más rápida a hechos de violencia directos. Entonces, bueno, gracias, Caro. Entonces, en este slide que les voy a pedir ahora que nos tomemos unos 2 minutitos para revisarlo a detalle, pero quisiera que respondamos a la pregunta de cuál es la última historia de violencia de género que recuerdan. Ahí, obviamente, el disclaimer es que si alguien no se siente con ganas de compartir algo así, de recordar algo así, igual como quizás pueda tomarse un break, vamos a hablar de algunas cosas, obviamente desde una perspectiva ética, no vamos a profundizar en detalles que estén llenos de morbo o amarillistas, pero sí vamos a hablar de historias de violencia que tal vez algunas le podrían afectar. Entonces ahí como hago esa como advertencia, digamos. Pero sí, me gustaría que revisemos como esta pirámide, que como les decía, tiene estos distintos niveles de tolerancia social y tiene también como esta escala en crecimiento desde la violencia que es invisible, está normalizada, los chistes, ciertas formas de acoso, em, y cómo esto va escalando hasta distintos tipos de violencia, como la institucional y violencia sexual, feminicidios, ¿no? Así que nada, les pido que revisando la pirámide traten de recordar la última historia de violencia de género que hayan escuchado, que les haya impactado, que les haya, eh, se les haya quedado como en la memoria y que por favor vayan completando muy brevemente. No necesitan entrar en detalles, como les digo, que las vayan anotando en el Menti y ahí me van confirmando si tienen acceso también al enlace y si les aparece la opción de llenar este sector. Pueden ser cosas que hayan visto en redes sociales, que hayan visto en la tele, que hayan escuchado en la radio o que hayan escuchado igual como de manera personal en otro tipo de espacios. Pueden anotar ahí muy brevemente. Sí se puede acceder, Mijail. Súper, gracias, Caro. Entonces ahí voy aguardando a que vayan completando. Como les digo, debe ser algo brevecito para que después podamos igual como analizar rápidamente todo ese material. Si les parece, tenemos como hasta 38, hasta 10 y 38 para completar esto. Y mientras, cuando vaya apareciendo, yo voy a ir igual como lanzando algunos comentarios o pidiéndoles que vayan como explicando algunas cositas que por ahí no quedan claras. Ya tenemos dos. Les voy a pedir al resto igual que vayan entrando y anotando. No tienen que pensarlo mucho por si acaso. Idealmente deberían ser casos como que lleguen a su mente de inmediato cuando hablamos de violencia de género o algún caso de violencia de género.
Bueno, ya tenemos 5. Tenemos solo 2 minutitos, así que las personas que faltan, les voy a agradecer un montón que puedan completar el Menti. Si alguno tiene un problema para ingresar igual al Menti, nos puede avisar y vamos a tratar de resolverlo. Bueno, ahí voy a comenzar a revisar. Falta un minutito mientras algunas personas más se animan a poner. Em, Veo uno que dice Montero, un hombre quiso asesinar a su pareja y en Retuno salía como crimen pasional. Em, Eso es algo muy común en la prensa boliviana, lastimosamente, y tiene que ver con algunos de los tópicos que se tocan en la plataforma, que quienes han revisado tal vez ya lo vieron, pero por ejemplo, esto que le podríamos llamar como el sensacionalismo de género, ¿no? Como este tipo de historias que tienen que ver con una perspectiva de género, que tendrían que tener una perspectiva de género en su abordaje periodístico. En realidad son sensacionalistas y reproducen estereotipos, ¿no? Estereotipos de vínculos afectivos, estereotipos de maternidad, estereotipos de cómo debe comportarse una mujer o una persona de las diversidades, qué sé yo, o incluso un hombre, ¿no? En muchos casos. Yo recuerdo mucho que hubo mucha mofa sobre un caso de violación a un varón durante una fiesta o algo así, pero había muchas burlas y el mismo titular de varios medios motivaba como la burla, ¿no? O sea, apuntaban a que la gente se ría de ese hecho de violencia contra un varón, ese hecho de violencia sexual contra un varón. Entonces, es algo muy común ese tipo de abordajes periodísticos y bueno, es algo por lo que estamos acá también, ¿no? Reunidas para poder transformar ese tipo de narrativas. Y el reto en realidad es cómo nosotras contagiamos nuevas formas de narrar a los colegas que trabajan en esos medios, cómo los impugnamos también, cómo los cuestionamos, porque eso es algo cierto también que sucede que el gremio periodístico es muy celoso de su trabajo y muchas veces cuando se lo cuestiona, alude, por ejemplo, a lo que mencionaba Caro, por ejemplo, ¿no? Que se está coartando la libertad de expresión o la libertad de informar, pero la libertad de informar no puede, de informar además, muy entre comillas, no puede estar por delante de la dignidad de las personas, ¿no? Bueno, hay muchos casos. Hay uno interesante que es el de Giselle Pelicot, que también está mencionado en la plataforma, que creo que es un caso muy interesante también para analizar comunicacionalmente. Y ahí obviamente hago el disclaimer de que ahora estamos como en una clase tratando estos temas de una manera muy, no superficial, pero sí de una manera como distante, pero es por el espacio en el que estamos, ¿no? No es porque estemos como deshumanizando a las personas detrás de estas historias. Bueno, después hay otros como hechos más puntuales, algunos yo no los he visto, la verdad, no los conozco, pero les agradezco un montón a todas las personas que han completado este ejercicio. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta y les voy a pedir a las personas que anotaron que muy rapidito abran el mic, unas 2 o 3 personas que se animen a charlar sobre esto, pero de las que fueron publicadas en redes sociales, que fueron como noticia, digamos, me gustaría que nos cuenten cómo fue presentada esa historia en los medios o en las redes sociales. ¿Quiénes se animan? Yo, Súper, Luz María. Dale. bueno, yo puse el caso de el asesino que mató a varias mujeres aquí en la ciudad
del Alto. Ujú. Y su nombre es Richard Choque, y básicamente este hombre eh, como las buscaba, ¿no? Y salía con ellas, luego las mataba, las violaba y en su casa, en su terreno, las, las enterraba y Sí. sus familiares, su mamá y su hermana Ujú. sabían esto. Este caso fue muy controversial porque primero, principalmente en tanto las redes sociales como en medios digitales y tradicionales, em, obviamente han hablado, uno, del caso del perfil de cómo es esta persona, ¿no? O sea, qué rasgos psicópatas tiene. Pero más adelante, y es algo que me llama mucho la atención, es que para el 2022, porque si mal no recuerdo, este caso es del 2018, los medios, y esto no se sabía principalmente, si mal no recuerdo, el medio que sacó esto fue El País, pero no se habló mucho, es que después de una gran coima que dio este hombre, porque le dieron creo que cadena perpetua, salió, ¿no? Entonces salió y después de haber asesinado a varias mujeres y volvió a asesinar a otras mujeres después de esto. Entonces, en los medios, obviamente se ha hecho, como le comentaba, un análisis de cómo es el perfil de esta persona. Obviamente se lo ha mm, eh, han hablado bastante de cómo es, o sea, la personalidad de esta persona, de sus familiares, que también hasta cierto punto no sé qué tan de acuerdo estaría en sí. Obviamente han atacado a su familia de este hombre, porque pues lo han encubierto. Em, y bueno, y en redes sociales más que todo han hecho como una línea de tiempo de cómo más o menos este hombre se acercaba a las mujeres, ¿no? Como en lo que se conoce en Twitter, ¿no? Como el hilo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Y básicamente los titulares lo ponen como el macabro caso del feminicidio Richard Choque, que violó a 77 mujeres, o psicópata sexual confiesa haber asesinado a 77 mujeres. Ujú. Otros de El perfil criminal de Richard Choque, con esos titulares, profe. Súper, súper, gracias, Luz María. Sí, creo que ese es un caso muy emblemático, y que nos permite analizar dos cosas que a mí me gustaría compartirles rápidamente. Una que está detallado y si quieren lo podemos charlar muy rápido, pero creo que sí está detallado en la plataforma, pero tiene que ver con esta construcción mediática del monstruo, ¿no? Del feminicida o del violador o del abusador como un monstruo. em, que es bastante problemático por diversos factores. Primero, porque las saca de la norma, es decir, hace presumir que siempre son casos aislados y que ese tipo de personas son, entre comillas, enfermas mentales que actúan así porque están mal de la cabeza, ¿no? Esa es como la narrativa que se inserta entre la gente cuando sabemos que los perpetuadores de violencia en distintos ámbitos, y estadísticamente esto está probado también, muchas veces están dentro de los círculos inmediatos de las familias, como en el caso de Giselle Pelicot, son médicos, son abogados, son profesionales, o sea, no, no hay un perfil de monstruo o no deberíamos reproducir perfiles de monstruo porque eso nos invita a ocultar una problemática social que es el de la violencia de género, ¿no? Y por el otro lado, en el otro extremo, que no pasa, pasó un poco en el caso de Richard Choque y pasa siempre en los casos de, de desapariciones, por ejemplo, pero también de feminicidios, es la idea de la buena víctima y la mala víctima, ¿no? En cuanto una víctima no cumple con los estereotipos de una buena madre, muy entre comillas, si no cumple con los estereotipos de castidad, si no cumple con los estereotipos de comportamiento que se les asigna o que se les imponen a las mujeres por Z o X motivo, entonces es una mala víctima y por ahí merece lo que le sucedió, ¿no? Y eso también muchas veces implica como o nos invita a hacer una lectura interseccional también, ¿no? Porque no es lo mismo una víctima de una clase acomodada que tiene todos los recursos para muchas veces incluso para aparecer en los medios o no aparecer,
o que tiene cierto grado de educación o que tiene ciertos privilegios, a víctimas que están completamente desguarecidas y que muchas veces ni siquiera pueden decirles a los periodistas, no quiero que cubras mi historia, ¿no? Y eso es muy común y sucede muchísimo. Y ustedes lo van a ver siempre en los noticieros, por ejemplo, ¿no? Las historias de violencia suelen salir de los barrios populares, de sectores populares, estigmatizando también ese tipo de población, que obviamente sí vive violencia, sí se ejerce violencia en esos sectores, pero no quiere decir que en otros sectores de la sociedad no exista violencia, ¿no? Simplemente que se invisibiliza por estas cuestiones que les estoy comentando. Y creo que es importante tener eso en cuenta porque ahí hay estereotipos, hay prejuicios que se hacen sobre ciertos tipos de población, hay prejuicios también que se hacen sobre las víctimas, sobre cómo debe ser una víctima, y eso nos permite analizar con mucha mayor complejidad el tema de la violencia. No sé si alguien más quisiera compartirnos cómo siente que fue cubierto en los medios y en las redes sociales el caso de violencia que anotó en el Menti. ¿Hay alguien más que se anime? Mm, Mateo. bueno, en sí no he anotado, pero ¿qué hacemos con la cara contraria? O sea, bueno, aquí no ocurre tanto sus casos, pero sí hay casos, por ejemplo, de famosos, no se me vienen en mente, pero de Ujú. que fueron culpados falsamente de violencia. Se ha comprobado que hasta las mujeres se golpeaban ellas mismas y luego de eso hacían las denuncias falsas. Ujú. O sea, ¿cuál es tu pregunta, Mateo? ¿Qué hacemos con esos casos? Sí, ¿qué hacemos con esos casos? Bueno, en esos casos como periodistas, si está probado que son denuncias falsas, pues hay que denunciarlo, ¿no? Es decir, creo que muchas veces esto de las denuncias falsas, que bueno, estadísticamente igual no son la mayoría y además existen denuncias falsas en distintos tipos de delitos penales y civiles. Las denuncias falsas no son un fenómeno específico de la violencia de género o de los casos que están enmarcados dentro de la ley 348, digamos, en Bolivia, sino las denuncias falsas existen en todo tipo de ámbitos legales. Entonces, Sí, lo que hay que hacer en esos casos es precisamente visibilizarlos, porque yo creo que, y esa es una lectura personal también, ¿no? Justamente ese tipo de sí. denuncias De falsas, hecho, ese es un punto por el ujú, cual creo que quieren abolir la ley, ¿no? La ujú. 348 y se está debatiendo bastante en este último tiempo. Sí, sí, claro. Y esas son las narrativas que se inserta, como te digo, ¿no? Es como, ¿por qué abolir una ley porque supuestamente hay denuncias falsas cuando hay denuncias falsas en todos tipos de delitos penales y delitos civiles, ¿no? Entonces tendría que abolirse todas las leyes. Es como un contrasentido. No porque exista una denuncia falsa en cierto tipo penal, debería anularse la ley que está alrededor de ese tipo penal. Entonces, pero como bien mencionas, creo que algo importante es que no se puede invisibilizar las denuncias falsas. No creo que eso sea conveniente. Y creo que en todo caso, siempre que se pueda, hay que denunciarlas porque ese tipo de denuncias debilitan las reivindicaciones de las mujeres, de las diversidades y en contra de las violencias que sí se viven a diario, ¿no? Entonces, creo que es importante como no invisibilizarlas. Eso es la respuesta directa que te daría. Como que no se trata de invisibilizarlas ni de minimizarlas, pero sí creo que es importante darles como este contexto, ¿no? Sí. Y también creo que es bien importante también entender las dinámicas de poder que hay muchas veces detrás de estas ideas de denuncias falsas em, o de denuncias que se hacen y luego se retiran, por ejemplo, ¿no? Que es un caso muy común. Y eso tiene que ver también con retardación de justicia, tiene que ver con corrupción y tiene que ver muchas veces con desigualdades económicas, ¿no? Muchas veces muchas mujeres deciden retirar las denuncias o cambian sus testimonios iniciales porque no tienen la posibilidad económica de sostener todo un proceso penal o no tienen la posibilidad económica ni siquiera de subsistir. Y esos son casos que, por ejemplo, desde mi experiencia personal hemos investigado en Muy Guaso, e incluso hay casos en los que
mujeres que denuncian casos de violencia acaban encarceladas porque no podían contratar al mejor abogado y el perpetrador de violencia sí, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay varias lecturas interesantes. Tal vez una mejor, diría, investigación de parte de las autoridades, porque Sí, bueno, yendo a alguien que conozco, creo que ustedes lo ubican, el Pinedo. Bueno, él creo que con su expareja tuvo un problema similar en el cual tuvo una denuncia y lo demás, pero a posterior de eso quedaron en un convenio. Y de hecho, yo cuando trabajaba con él en su oficina, la tipa que lo denunció como si nada, volvió a hacer colaboraciones así. Venía a la oficina, almorzaban juntos, o sea, como que yo veo de que tal vez necesitan un mejor análisis psicológico antes de tomar cartas en el asunto para tratar el caso de la víctima, qué tan cierto sea o no, porque eso me dejó como diciendo, ¿cómo rayos? Ok, puedo entender la parte de que tal vez no haya funcionado la denuncia por corrupción, porque no tenías los medios y eso, pero si fuiste la víctima de él, ¿por qué entonces vas trabajando como si nada en su oficina y estás almorzado junto a él? Si supuestamente es ahí hay un dos cosas que me gustaría comentarte. Primero que, o sea, que esta es como una recomendación, digamos, como profesional, digamos, ¿no? Ujú, En términos comunicacionales y periodísticos, idealmente, o sea, este tipo de detalles como los que me estás contando, creo que no tienen rigor periodístico porque son muy genéricos, ¿no? Es ujú, decir, no puedes analizar una problemática a partir de un hecho muy concreto de si alguien va o no va a comer con alguien, ¿no? Eso es como, creo que no te permite analizar la problemática en general porque ese es un hecho y un caso ujú, específico. Y lo otro es que es muy complejo y creo que de alguna forma también no es lo ideal, no debería ser lo ideal desde mi perspectiva recargar la responsabilidad de las denuncias o de cómo hacer las denuncias o de cómo comportarte a las víctimas, ¿no? O a quienes se consideran víctimas, sean o no, ya después si hay una denuncia falsa no es otro tema. Pero lo que quiero decir, y es lo que me gustaría compartirte y compartirle a toda la clase, es esto que hablaba hace un ratito de la mala víctima, ¿no? Una víctima no tiene que seguir un código de conducta que se acomode a nuestra estructura moral o a nuestro marco moral, digamos, ¿no? De lo que nosotras pensamos que es correcto, ¿no? Y eso en este caso creo que se acomoda a lo que me estás contando un poquito, ¿no? Tal vez tú consideres que una víctima no debería volver a acercarse a su victimario, pero esas cosas suceden por X o Z motivo. No estoy diciendo que lo que nos has contado sea una denuncia falsa o no, pero lo que quiero decir es que nosotros no podemos imponerle, como comunicadoras o periodistas, no podemos imponerle a las víctimas o a las supuestas víctimas una forma de comportamiento. Y te doy, por ejemplo, el caso emblemático en Argentina o un caso emblemático en Argentina de una chica que le gustaba mucho ir de fiestas, que todo estaba todo el tiempo de fiesta, que le gustaba tomar, que tenía muchas parejas, y cuando fue víctima de feminicidio, los medios prácticamente condenaron más a la chica por la vida que llevaba que al perpetrador de violencia. Entonces, es importante no recargar a las víctimas o las supuestas víctimas con estos como prejuicios o estereotipos, pero eso es como muy aparte del tema de las denuncias falsas, ¿no? ujú. Perfecto. Súper, mil gracias, Mateo. Igual creo que este tema de las denuncias falsas, y eso lo dejo como sugerencia quizás para Juan Luis, creo que es importante abordarlo en otros espacios también y quizás como para profundizar más incluso con personas expertas más allá de la comunicación en lo jurídico, porque es un tema bien complejo de abordar y ahí te agradezco muchísimo, Mateo, el haberlo puesto sobre la mesa. Entonces, repasando un poco los temas que estábamos charlando acá,
Bueno, con Mateo hablamos un poco de esta cuestión de la buena víctima, la mala víctima. Hablamos también como esta idea o estas narrativas que hay alrededor de las denuncias falsas, de cómo estas denuncias falsas pueden perjudicar también las reivindicaciones legítimas de las víctimas de la violencia, lo importante que es visibilizarlas. Por otro lado, con Luz María hablábamos de la creación de los monstruos, de estas figuras de monstruos, que algo que me olvidé mencionar hace rato que es bien importante, que no sé si lo leyeron en la plataforma, pero es que esta creación de un monstruo mediático es una figura de potencia, ¿no? Es una figura potente, es una figura de poder. Entonces, y esto lo comenta Danu Gontijo en su libro y también lo comenta Rita Segato en muchos espacios, eso hace muchas veces que la violencia se reproduzca porque los varones o el mandato patriarcal sobre los varones em, suele impulsarnos a reproducir esas figuras de potencia, ¿no? O sea, queremos ser esa figura potente en el contexto social, en nuestro contexto inmediato, en nuestros vínculos sociales y afectivos. Entonces, ese tipo de representaciones mediáticas del monstruo, más que condenar la violencia, lo que pueden llegar a provocar es que la violencia se replique en otras personas, porque las personas van a intentar o los varones vamos a intentar replicar esa figura de potencia. Entonces, para continuar hablando sobre esto, sobre cómo se representan mediáticamente las violencias, em, cómo se generan estereotipos, cómo se deshumaniza la gente. Vamos a ver precisamente un video de Rita Segato. Y ahí también quería sacar como a colación esta idea que creo que conversamos la anterior vez, que menciona Rita Segato y que dice que la primera víctima del mandato de masculinidad, del mandato patriarcal, son los varones, ¿no? Y ahí por ahí se conecta un poco con la historia que yo les mencionaba de este hombre que fue víctima de una violación por parte de otro hombre y que la mayoría de la gente se burlaba, ¿no? En redes sociales se burlaba, los medios como que ponían titulares un poco burlescos o como sensacionalistas y creo que igual eso es importante analizarlo y quizás este video nos ayude a reflexionar y a pensar sobre estos temas. Les voy a invitar a que lo escuchen con muchísima atención para que después podamos hablar sobre esto. Significativa, ¿no? Significativa, ¿no? Que la misma persona Voy a encontrar el momento. eran agentes de la represión. No es el control territorial de la soberanía, pero la pedagogía de la crueldad es todavía otro concepto diferente que tiene que ver con la exhibición de formas de crueldad en los medios, las formas repetitivas, por ejemplo, en que aparecen en los medios la crueldad en el cuerpo de las mujeres, de manera que, porque es funcional al capital, a las formas contemporáneas de la producción de acumulación, reducir los niveles de empatía, o sea, reducir la vibración que tenemos con relación al sufrimiento, a la posibilidad del sufrimiento inclusive de uno mismo y sobre todo a la empatía con el sufrimiento de los otros, ¿no? Entonces, disminuir esos umbrales de empatía es un proyecto, para mí que es una política que está a ojos vistas en la televisión, en los seriados, en la exhibición de crueldad, como no existía antes, en horarios en que los niños ven la televisión, las películas, o sea, formas de crueldad que no existían, que no eran mostradas hasta hace muy poco tiempo atrás. Entonces yo estaba desarrollando esta comprensión, este modelo de comprensión en un texto que se llama Patriarcado del borde al centro. Estaba mostrando cómo las cosas que pasan con las mujeres, con el cuerpo de las mujeres, es un error minorizarlas, es un error empujarlas al campo de la intimidad, consideradas como residuos de la política, y es indispensable que veamos lo que nos pasa a las mujeres como un termómetro de los tiempos, como una forma de diagnosticar como en la fase de la economía
por la que estamos atravesando, y la crueldad ahí, la crueldad creciente, ¿no? No solamente en la manera de dar muerte, la crueldad moral con la violación, sino también la manera de despachar los cuerpos, ¿no? De dejar los cuerpos en basurales, en bolsas de basura, etc. Son todas formas que están en aumento y que tienen que ver con una pedagogía, o sea, enseñar el desprecio a la vida y enseñar a la gente que estamos en un mundo de cosas, o sea, donde las cosas dominan la vida y donde los cuerpos son cosas, ¿no? Y las cosas nos sienten, ¿no? Aprender a no sentir, aprender a no sufrir, aprender a soportar el dolor, que es una característica de todos los entrenamientos militares, ¿no? El callo del cuerpo, ¿no? Soportar el dolor propio y después ser absolutamente insensibles al dolor ajeno, es indispensable para esa fase. Es una pedagogía necesaria en una época en que la personalidad modal, la personalidad más funcional de todas a la economía de la época, que es una economía de dueños, es la personalidad de estructura psicopática, o sea, no empática, o sea, donde el otro es cosa, o sea, donde el otro es instrumento para algo, donde el otro no, donde la persona es incapaz de practicar la conmutabilidad de posiciones, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ese discurso de ponerse en el lugar del otro es un discurso en decadencia, un discurso que está obsoleto, ¿no? Súper, lo vamos a dejar hasta ahí. Yo les voy a dar como unos highlights muy rápidos, pero de verdad me gustaría más escucharles. Em, Hay dos cosas bien importantes, creo, en esto último, especialmente que habla Rita Segato y que tienen que ver con nuestro trabajo y con el ejercicio periodístico como tal, especialmente cuando hablamos de las historias de las que estamos conversando en esta clase. Y es la necesidad de sentir empatía por las historias que estamos contando, de saber, como les decía, que no son objetos, que no son cosas, que los cuerpos de esas mujeres no son objetos inertes, sino que tienen historias que están atravesadas por múltiples historias y por múltiples formas de experimentar la vida también, que es algo que hemos estado hablando mucho y que es un concepto que me gustaría que se lleve, ¿no? De que cuando nos acerquemos a una persona para entrevistar a un familiar de una víctima de violencia, a un hombre que ha sido víctima de violencia, a una mujer que ha sido víctima de violencia, sepamos que estamos acercándonos o que necesitamos acercarnos a sus formas de experimentar la vida para poder contar su historia con dignidad, para no reducir su historia a la descripción de un objeto y a una descripción cronológica de hechos. O peor aún, para no caer en convertir esas historias y esas experiencias de vida y esos dolores en objetos de lucro, ¿no? De no convertirlas en historias para ganar likes, de no convertirlas en historias para subir el rating, de no convertir esas historias en cosas para hacernos virales. Entonces creo que eso es fundamental y creo que es como la reflexión que yo les quisiera compartir de este pedacito de esta conferencia de Rita Segato, pero no sé si ustedes les gustaría comentar algo más. A mí me gustaría escucharles, la verdad. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, si tienen dudas con algún concepto, ahí estamos como para charlar antes de irnos al descanso. Ahí si nadie se anima, como saben, voy a elegir alguna persona al azar. Y les estoy dejando como el enlace al video, si no me equivoco, no me equivoqué. Pero bueno, les dejé el enlace al libro de Rita Segato, de Contrapedagogías de la Crueldad, y a esta conferencia ahora. Entonces, no sé si Miriam se anima a comentarnos un poquito antes de irnos al descanso sobre este pedacito de lo que habla Rita Segato. Miriam, ¿estás por ahí? Buen día, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bajito, pero te escuchamos.
Bueno, la verdad es interesante y tiene toda la razón porque en los medios que vivimos es mucha la influencia de que historias que se cuentan creo que no son las correctas y que tenemos que tener no ese enfoque y esa, no sé si nueva dirección, pero esa nueva mirada, ¿no? De cuidar, como se dice, los derechos de las personas y también tener ese enfoque de género igual. Súper, gracias, Miriam. Michelle, tal vez. Michelle Edmi. Buen día. Sí, estaba Hola. revisando de la clase y de esto de la menstrualidad, ¿no? Que que al final todas las personas que cometen hechos delictivos como que recurren a esto, como el reciente caso de Tonya, si mal no me acuerdo, de la niña de 13 años en Chulumani, que luego genera un discurso de culpabilidad a la víctima, a los papás, una revictimización. Y bueno, en realidad tenía una consulta y era más que nada Ujú. sobre qué opinas de la neutralidad. Ahorita que estaba hablando con Mateo, si bien dice Karen Hill, tuve una charla con ella, la escritora de La Brava me decía que es muy difícil, bueno, uno de los, ay, me voy a organizar un poco las ideas. Una de las cosas que nos enseñan a los periodistas o comunicólogos desde el principio es que tenemos que ser neutrales a la hora de dar una información, que esto podría ir muy bien relacionado con lo que dijo Mateo, digamos, que si es que hubiera un caso de falsa denuncia y nosotros como periodistas hemos informado, evidentemente lo correcto sería decir, bueno, esto ha pasado, ha sido un mal caso de justicia, entonces todo este caso en concreto es falso, por así decirlo. Pero también me confundía un poco porque, como mencionaba Karen Gil, me decía que cuando decimos que somos periodistas, digamos, con un enfoque de género o feministas, esa neutralidad se desvanece. Es como que no, pues porque nosotros ya tenemos un enfoque diferente y obviamente vamos a partir hacia, no sé si decir el apoyo, pero evidentemente vamos a darle prioridad o una balanza hacia un lado. Entonces esa neutralidad como que desaparece. Pero más o menos, ¿qué opinas de la neutralidad y si funciona, no funciona? Igual en el periodismo feminista están en contra de esta neutralidad porque, como digo, menciona que es un periodismo humano y no van a contar una noticia de feminicidio, no sé, de un transfeminicidio, por así decirlo, y luego hablar del fútbol, así como si nada, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. Súper, súper. A ver. Creo que el tema de la neutralidad en los medios y cada vez más ahora, de alguna manera para bien, pero también para mal, es algo, es una figura que se está diluyendo, ¿no? En cuanto tú escuchas a un periodista, no sé, voy a poner como un ejemplo muy random, como Carlos Valverde, no es una persona neutral, ¿no? Es uno de los periodistas, digamos, Vox Populi más reconocidos o conocidos al menos. em, en los medios nacionales, o John Arandia, o muchos otros de esos nombres, que no son neutrales, ¿no? Que se pueden reivindicar como neutrales, pero claramente no son neutrales. Entonces, la figura de la neutralidad es algo que se está diluyendo, y más todavía con la irrupción de nuevos creadores de contenido noticiosos, digamos, ¿no? Que claramente tienen una postura política, ideológica y de distintos tipos. Entonces, yo creo personalmente que la neutralidad siempre ha sido un mito. A mí no me gusta hablar de neutralidad, yo prefiero hablar de transparencia, y creo que sí tenemos un compromiso con las audiencias de ser transparentes, primero con desde dónde estamos contando las noticias, que eso puede tener que ver con decir, ah, mi periodismo es feminista, ah, mi periodismo tiene un enfoque de género, ah, mi periodismo es de derechas, ¿no? Ser transparentes con las audiencias, desde dónde estamos mirando el mundo. El segundo nivel de transparencia creo que tiene que ver con justamente el ejemplo que ponías, y Mateo también lo ponía en el debate, ¿no? Como de si hay un caso de denuncia que resulta ser falso, por ser transparentes y rectificar si es que hemos informado que esa denuncia era real, qué sé yo. Entonces, ser transparentes también con los errores cuando nos equivocamos, y ser transparentes también, creo yo,
con las fuentes y con los datos que compartimos, ¿no? Creo que eso es bien importante, garantizar una transparencia en la calidad de los datos, pero ese es un debate muy complejo, pero personalmente yo el tema de la neutralidad creo que debe ser superado y muchas veces es una trampa, ¿no? Hay muchos memes alrededor de eso, pero muchas veces ser neutral, y ha pasado en muchos periodos de la historia boliviana reciente, ser neutral significa estar al lado de quienes violentan, de quienes asesinan, de quienes masacran, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es muy difuso el tema de la neutralidad. Ahí hay dos personas más. Alejandra, te paso la voz. Súper, muchas gracias. Justo me parece muy interesante hablar del tema de este, porque, y estoy muy de acuerdo con lo último que decía, de esto de que la neutralidad capaz que nunca ha existido, y junto con la neutralidad para mí viene el concepto de la imparcialidad, que creo que se relacionan mucho, que son estos conceptos que siempre han sido un poco más bien difusos dentro de la comunicación, y en general creo que igual dentro del análisis político, la misma investigación académica, el hablar de neutralidad o imparcialidad, em, es algo bien difuso porque un hecho siempre se va a poder contar desde distintas perspectivas, y tu perspectiva es a veces hasta implícita, o sea, siempre va a haber diferentes maneras de ver una misma noticia, un mismo hecho noticioso o una misma postura. em, pero siempre va a haber perspectivas diferentes, incluso dentro de un mismo, desde un mismo, digamos, parámetro, o no quiero decir ni ideología o enfoque, pero siempre va a haber maneras diferentes de analizar un mismo hecho. Y creo que lo que está pasando con los medios, y que me parece muy bueno, que se está diluyendo un poco estas figuras que siempre han sido muy difusas y que igual pueden ser como maquillajes o formas bonitas de justamente ser indiferente ante situaciones que son injustas. Em, es que los medios igual están definiendo mucho más sus líneas editoriales y siendo tal cual mucho más honestos y explícitos. Entonces, son mucho más, em, digamos que especializados, pero también se lanzan más a ser explícitos con el enfoque que tienen. Entonces, para mí eso, lejos de ser algo malo, no es que te vuelves, digamos que parcializado, em, sino que defines muy bien cuáles son tus prioridades al momento de comunicar y cuáles son los pilares y los principios que te mueven. Eh, e igual eso, lo de imparcialidad, muchos lo camuflan un poco como para que un medio como si un medio tuviera la responsabilidad de hablar de demasiados temas, o en el caso de un conflicto, esta idea falsa de que hay que darle voz a los dos bandos, que a mí en muchos casos me parece igual un poco, un poco tramposo, porque hay situaciones en las que el periodista, el comunicador, tiene que ser crítico y decir, a ver, estamos hablando de dos bandos en una situación de injusticia, o simplemente hay una figura que perpetra violencia y una figura que recibe esta violencia. Y en ese caso, ¿qué estamos haciendo si es que vamos y le damos el micrófono al victimario? Para mí más bien es todo lo contrario a Ujú. ser ya no imparciales, sino ser críticos, ser rigurosos, y los principios que de verdad el periodista tiene que tener. Entonces, sí, y hablar justamente sobre interseccionalidad, sobre relaciones de poder, sobre ciclos de violencia, es eso, poder entender que no se, va más allá de bandos o de darle la voz a todos, y que creo que son figuras del periodismo que me alegra que se estén diluyendo, porque siempre han sido muy, muy tramposas, sino realmente entender que los periodistas igual somos personas, y somos personas con pensamiento crítico, y que tienen más bien esa responsabilidad de tomar una postura, de ser críticos al respecto,
y de comunicarla a la audiencia. Gracias, Alejandra. Ahí voy a añadir dos cositas muy rápidas antes de pasarle la voz a Luz María. Pero sí quería como recuperar un poco lo que decía Michelle, o sea, la duda que nos planteaba Michelle sobre la neutralidad, y algo que olvidé mencionar hace rato es que igual a mí no me gusta este tema de la neutralidad porque creo que va en contra también justo de lo que reflexiona Rita Segato en el video, ¿no? Como cuando te haces neutral de alguna forma, estás como deshumanizando las historias que estás contando, porque no puedes ser neutral ante una injusticia, digamos, ¿no? Como propone Alejandra. Entonces, eso no implica perder tu rigor periodístico, la calidad de tu trabajo de investigación, pero eso implica ser empático y romper con esta pedagogía de la crueldad que nos arroja o nos obliga a deshumanizar todo lo que está a nuestro alrededor o a convertirlo en un mero producto, ¿no? Como que las historias de las personas con esta neutralidad dejan de ser historias y se convierten en productos que tenemos que procesar de la manera más neutral y aséptica posible. Y lo otro que quería hablar es un poco del concepto de imparcialidad, que también siempre me ha resultado muy tramposo y suele ser tramposo también al hacer coberturas con enfoque de género, porque no es lo mismo, o sea, hay perpetradores que pueden tener toda la cobertura mediática o tener todo el apoyo legal y jurídico, que eso después se respalda en apoyo comunicacional o mediático. Entonces, no es, o sea, dar la voz al perpetrador y a la víctima no es ser imparcial si es que el perpetrador tiene todo a su favor. No sé si me dejo entender. Pero al momento de pensar la imparcialidad también hay que pensar en justo en estas miradas como interseccionadas, ¿no? Y lo mismo pasa cuando estamos contando una problemática, digamos, que implica a un grupo de mujeres chiquitanas que está defendiendo su territorio frente a un capital mixto de inversión de agronegocio, digamos, que va a poder mover todos los medios y toda la corriente mediática a su favor frente a las mujeres que probablemente apenas puedan acceder a unos cuantos medios alternativos, digamos, ¿no? Entonces ahí no hay imparcialidad si le das el micrófono a ambos lados, digamos, ¿no? Ahí les voy a pasar la voz a Luz María y luego a Felipe. Y 11:30 nos vamos a descansar para cerrar como esta tandita de debate. Mil gracias por todas sus participaciones. Súper, profe. Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo con los puntos que se han planteado y por qué, ¿ya? Primero, recordemos que hay, y no es que yo quiera volver, ¿no? A la escuela, a la universidad, pero hay teorías de los medios de comunicación en los que te demuestran que en general las personas no pueden ser neutrales porque tú estás viviendo desde tu contexto. Así seas una persona rica, pobre, eso no importa, pero siempre vas a tener un punto de vista desde el contexto en el que tú tengas, independientemente de que tú seas una persona empática o no. ¿Ya? Ahora, hay que determinar algo que es muy, muy importante. En comunicación hay la teoría, bueno, la escuela de Frankfurt, ¿no? Y hay una teoría que es bastante interesante y que es algo que hasta ahora en la universidad no se me olvida, ¿no? Que es algo llamado la aguja hipodérmica. Ya es algo sumamente interesante porque esta teoría te demuestra que es como que tú empiezas, como si tú le metieras una aguja a una persona con información, que haces que las personas puedan, o grandes masas, puedan pensar de la manera en la que tú lo estás haciendo, ¿no? No es pasiva, no es homogénea. Entonces, básicamente, esto es algo que en general lo quiero poner acá en cartas con la mesa, porque la aguja hipodérmica lo que pretende es que las masas actúen como las personas quieren que actúen. Y esto lo estoy viendo desde, bueno, desde muchos puntos. Principalmente esta teoría se la ha analizado acá en Bolivia en el sentido en el que, por ejemplo, el MAS utilizó esta teoría porque el contenido, se podría decir que ellos sacaban en redes, en la radio, en la TV, siempre era de ponte, el MAS lo está haciendo muy bien y demás, ¿no? Y justamente están llegando a estas masas que son mucho más fáciles de manipular. Ahora, ¿qué está pasando en este caso en concreto en el que estamos hablando de, digamos, personas que tienden a ser muy empáticas, especialmente si somos comunicadores? Sí, efectivamente es verdad. Todos estamos viniendo desde una posición ya sea rico, pobre o desde diferentes contextos y siempre vas a tener este punto desde donde tú has crecido y has vivido, ¿no? Pero es súper importante, uno,
y esto es algo que también nos mencionaban en la anterior eh, charla, clase que tuvimos, es que es sumamente importante que tú no revictimices a la persona. ¿Y esto desde qué viene? O sea, si tú vuelves a hablar del tema y del tema y del tema así varias veces, de cierto modo, aunque no necesariamente es lo que queremos hacer, es que estás revictimizando a la persona que vuelve a hablar de eso y de nuevo y otra vez y otra vez. Entonces, no me parece, bueno, personalmente, no me parece. Además, con el poder que tenemos como medios de comunicación o como, digamos, personas que sí han estudiado comunicación con teorías, creo que sí hay que ser objetivos por el poder que nosotros tenemos. Y efectivamente, esto va muy de la mano con la investigación que estoy haciendo para este curso, que es el poder que tienen los medios de comunicación y el poder que tienen las redes sociales, en el sentido en el que tú puedes destruir la vida de una persona que ha sido acusada por masas de comunicación o por redes sociales, y has destruido a la persona, y resulta que después de varias investigaciones fue falsa digamos, el hecho de que, no sé, Juanito, no sé, pegó a Juanita, y se ha hecho todo un hilo en redes sociales, en los medios de comunicación, porque efectivamente han sido imparciales, efectivamente han utilizado desde el contexto del que vienen, desde las emociones, y esto que ha generado que después de muchas investigaciones se ha dado cuenta que Juanito no había sido el que había pegado a Juanita, y efectivamente, ¿qué hicieron? Le destrozaron la vida a Juanito, ¿no? Entonces, es algo que considero yo que por eso, y es algo muy interesante, que, y siempre lo voy a decir, creo que sí se debería ser imparcial, independientemente de que Carlos Valverde o algún otro amigo no lo sea, porque nosotros tenemos ese poder. E incluso cuando tú juras, digamos, en comunicación, es que tú tienes que ser lo más coherente y posible, o sea, con todo. O sea, podemos juntar, no sé, pues que Juanito ha pegado a Juanita, pero que Juanito ha sacado esta Ujú. información, siempre mostrándola, independientemente del contexto en el que tú estés, ¿no? Porque lo vuelvo a decir, o Ujú. sea, hay teorías que ya se han demostrado por la Escuela de Frankfurt, hay teorías, como lo he mencionado en la aguja hipodérmica, y casos en los que se ha destruido la vida de una persona porque no han habido, o si ha habido ejemplos, eran falsos, ¿no? Entonces, Sí, a eso me voy, o sea, principalmente lo que quiero llegar es el por qué sí deberíamos ser objetivos, porque siempre van a estar las emociones, ¿no? Así escribamos, sí, no yo te- sí, ¿no? tienes toda la razón y creo que se conecta muy bien con lo que se hablaba un poco. Quizás hay que aclarar que creo que antes no se habló del tema de objetividad, que creo que es distinto un poco a lo de imparcialidad y a lo de eh, y a lo de neutralidad, ¿no? Creo que ser objetivas con los hechos es fundamental, así que sí te agradezco un montón haber puesto el término de objetividad porque implica otra categoría de análisis e implica también otra obligación comunicacional y periodística que tenemos, ¿no? Que ser objetivas con los hechos y eso también se conecta con lo que comentaba Mateo y Michelle sobre el tema de las denuncias falsas. Lo que sí quería subrayar y lo vuelvo a mencionar porque me parece muy importante es que sí pueden existir casos de denuncias falsas y de personas que atraviesan por distintos tipos de violencias también, por esto de las denuncias falsas, porque hay un sistema de justicia que también demanda cierto comportamiento de los victimarios, ¿no? O de los hombres, quiero decir. Entonces, muchas veces se reproducen violencias al interior del sistema de justicia, al interior de la policía. Hay muchos hombres que no pueden denunciar violencia precisamente por este tipo de estereotipos. Entonces, lo que quiero subrayar de lo que decía Luz María es que si bien pueden existir casos aislados de casos de denuncias falsas o de vidas que son destruidas, también siendo muy objetivas con los datos y con los hechos, con información realmente verificada, el problema mayor es la violencia de género que viven las mujeres y también las diversidades, digamos, ¿no? Solo quería subrayar eso porque es cierto, todas las problemáticas que se han mencionado a lo largo de la clase es una polémica que está todo el tiempo en mesa de discusión y me alegra que hayamos podido hablarlo acá. Este, pero hay justamente esta objetividad, ¿no? O sea, de hablar con base también en la información estadística que tenemos disponible
Y ahí igual felicito mucho, Luz María, que vayas a trabajar este tema o que tengas este enfoque. Y creo que, y mi sugerencia ahí como muy entre paréntesis y para cerrar como este segmento de debate, es que más que centrarte en un caso específico de una denuncia, creo que lo que hace falta es justamente como dimensionar si es realmente un problema social completo, estructural, y qué hay detrás de ese problema estructural, digamos, ¿no? Sino también no, estoy hablando del ejemplo que pusiste tú misma, Luz María, que dijiste que era como esta del caso que ibas a estudiar. Pero pueden haber muchos casos, pero una cosa son, o sea, es una violencia estructural documentada desde hace décadas y un fenómeno que puede ser coyuntural. Y un consejo adicional que te puedo dar también es que quizás puedas consultar con fuentes em, desde asociaciones que tienen una perspectiva de género, e incluso grupos feministas como Mujeres Creando, que tienen muchos cuestionamientos a cómo funciona la ley 348 e hicieron esos cuestionamientos desde antes de que se apruebe la ley y la norma, precisamente porque ellas identificaban y preveían que este tipo de cosas podían suceder, ¿no? La instrumentalización de la justicia para la corrupción, la instrumentalización de la justicia para el beneficio de los consorcios jurídicos y esta mirada patriarcal también sobre la justicia y este punitivismo también, ¿no? Que es otro tema del que creo que no hemos hablado, pero les invito igual como a investigar y ahondar en la idea del punitivismo, que es un concepto de justicia que de alguna forma también tiene que ver con las pedagogías de la crueldad, ¿no? De que un crimen debe ser castigado con más violencia de la que se ejerció, y esa forma de punitivismo también como que corrompe la idea y la noción que tenemos de justicia o de lo que debería ser la justicia. Pero bueno, ya son las 11:30. Les agradezco un montón por todas sus perspectivas. Me alegra que podamos intercambiar ideas desde distintas perspectivas siempre. Creo que eso es muy interesante. Y me alegra también que podamos como ahí regular el tiempo y que todas las participaciones hayan sido muy concisas e enriquecedoras para el debate general. Así que nada, les dejo como 5 minutos, creo, de descanso. Creo que no podrá ser más. Y volvemos para cerrar la clase, por favor. Mil gracias.
Ok, ya volví. Espero que ustedes también. Espero que hayan podido tomar algo de agüita. Y voy a comenzar a compartir la pantalla para proponerles como el último ejercicio mientras me van avisando al chat si es que ya regresaron, porfa. Ahí les espero a todas, todos. Pueden levantar el dedito también, pueden reaccionar para saber si ya regresaron, si estamos todas, todos. Ahí veo a Juan Luis, Alejandra, Michelle, Paula Mendoza, creo que José también, Indira, buenísimo. Creo que estamos la mayoría. Em, bueno, nuevamente les agradezco muchísimo por estas dos sesiones. Yo aprendí muchísimo, de verdad. Celebro siempre los espacios donde hay ideas distintas también. Creo que estamos viviendo como un momento de mucha polarización en el que nos cuesta escuchar a quienes piensan distinto. Y creo que hacer el ejercicio de escucharnos y de compartir, intercambiar ideas, por más disímiles que sean, creo que es lo mejor que podemos intentar hacer ahora. Y bueno, después creo que ya cada una puede como actuar con ética, con responsabilidad, con objetividad, como estamos hablando, y dentro los marcos también de los que sienta que debe actuar. Y ahí sí, mi principal reflexión como final, antes de despedirnos con este ejercicio que les voy a proponer, es hacerlo también pensando en la dignidad, ¿no? Yo últimamente escucho mucho hablar del, bueno, no últimamente, ya vienen varios años, pero se habla mucho del periodismo soluciones. A mí no me gusta el concepto de periodismo de soluciones. Obviamente alguna vez lo he utilizado, no sé si lo conocen, pero tiene que ver con mostrar las soluciones a las problemáticas que hay, no solo los problemas, porque las audiencias están cansadas de ver noticias negativas, qué sé yo. A mí no me gusta porque siento que es como una mirada cómoda del mundo y muchas veces puede llegar a ocultar problemáticas que son urgentes de denunciar o puede matizar ciertas problemáticas que son verdaderos territorios en disputa a nivel mediático, digamos, ¿no? A mí me gusta más hablar del periodismo de dignidades, del periodismo de la dignidad, si se quiere. Y esto tiene que ver con lo que les he estado compartiendo durante estas 2 jornadas, durante estas 4 horas, que tiene que ver con pensar en las experiencias de vida de las personas, pensar en la complejidad que hay detrás de esas experiencias de vida y en las diferencias también que hay en esas experiencias de vida, ¿no? Como lo he subrayado durante todas las sesiones, no podemos pensar que es igual la realidad de una persona que tiene muchos privilegios en muchos sentidos que quien vive día a día un montón de carencias. No podemos equiparar sus historias, no podemos matizar las diferencias que existen y las desigualdades que existen en esas relaciones, ¿no? Y creo que a partir de ahí también se puede contar con un periodismo empático que conecte con las historias y, como les repito una vez más, que aborde las dignidades de las personas, ¿no? Porque en todas las historias, en las historias de violencia, hay también historias de dignidad, hay historias de reivindicación. Entonces eso era lo que les quería compartir en general y les digo todo esto porque el ejercicio final que les quería pedir es que con mucha transparencia ingresen al Menti y entre todas podamos construir una especie de manifiesto considerando todas las reflexiones que hemos tenido en estas 2 jornadas, hablando de esta mirada o este enfoque interseccional, de complejizar las historias, los debates que hemos tenido en esta hora y media previa, que anotemos cada una, puede poner uno o varios, no sé si pueden poner varios, creo que solo pueden poner uno, pero que pongan algo como una especie de manifiesto, ¿no? Como nosotras nunca haríamos tal cosa en el periodismo, nosotras siempre haremos esta otra cosa en lugar. No sé, como para poner un ejemplo, nosotras nunca revictimizaremos a las víctimas de violencia, nosotras siempre buscaremos historias de dignidad. ¿Se entiende el ejercicio? La idea es que tengamos al final de estos 20 minutitos como un manifiesto conjunto que podamos compartir y que sea algo que nos llevemos entre todas para mejorar nuestro trabajo periodístico. ¿Les parece si comenzamos? Ahí veo sus deditos, o si quieren pueden abrir el micrófono si tienen alguna duda sobre este ejercicio.
Genial. Ahí veo varios deditos arriba. Rafaela, Michelle, creo que Paola también. Pero bueno, entonces, tienen el enlace de Menti disponible. Pueden ir anotando. Nosotras nunca haríamos algo en nuestro trabajo periodístico con enfoque de género y nosotras siempre haremos. Ahí les pido que vayan anotando. Les doy unos minutitos para pensar. Ya está. ¿Quién? Genial, ahí veo que ya anotaron uno que habla del amarillismo. Están empezando a aparecer algunos bonitos. El de amarillista me gustó un montón. Nosotros nunca contaremos historias a medias. Nosotros siempre priorizaremos el lado humano en el periodismo. Ese también está muy lindo. No me pondré del lado del poderoso al que tiene capital económico, social y cultural para callar a las víctimas. También. Nosotros nunca le daremos palestra a perpetradores de injusticias. Nosotros siempre dialogaremos con voces diversas y haremos contrastación de fuentes para no perder la rigurosidad. Eso está muy bueno. Me gusta mucho que estén como alimentando el manifiesto con las ideas que hemos ido tratando estos días. Nosotras nunca daremos información errónea. Nosotras siempre brindaremos información verificada de la información. Ok, está bueno. Nunca llamaremos crimen pasional a un feminicidio, ni reduciremos la violencia a un hecho aislado. Siempre nombraremos las violencias por su nombre, reconociendo sus raíces estructurales. Creo que eso es bien importante igual. Y lo rescato especialmente por el video de Rita Segato, que ojalá lo puedan ver entero, aunque es un poco largo, la verdad, pero desde el minuto 1:40, desde la hora, desde la 1 hora y 40 minutos, creo que es bastante interesante y le recomendaría escucharlo. Este, principalmente por esta necesidad urgente, creo yo, de empezar a reflexionar en la violencia en la sociedad desde una perspectiva integral, reconociendo estas raíces estructurales, estando conscientes de que hay una pedagogía de la crueldad detrás de esas violencias, de una pedagogía de la crueldad que está alimentada obviamente por cómo difundimos la información, por cómo los medios difunden este tipo de información, por los imaginarios que se van construyendo en los medios, en las redes sociales. Entonces creo que es muy importante reflexionar sobre esto de lo estructural. Así que mil gracias a quien lo puso. Nosotros jamás utilizaremos el dolor ajeno para ganar vistas. Esa me parece una reflexión muy linda, especialmente en el contexto mediático en el que estamos viviendo. Siempre informaremos con humanidad el contexto actual sin invisibilizar realidades. Nosotras nunca escribiremos con miedo a decir la verdad. Creo que eso también me parece muy interesante. Nunca dejaremos que la corrección política edite nuestras palabras. Nosotras siempre defenderemos periodismo libre. Creo que eso es bastante importante igual. Pensar siempre en un periodismo libre, alternativo, y como dice ahí, como desobediente también, ¿no? Creo que eso es bien importante. Nosotras nunca banalizamos las problemáticas de los demás, siempre vemos cómo el género y las dimensiones de una persona afectan su realidad. Nosotras nunca le daremos la razón a un solo bando, nosotras siempre contaremos historias con toda la información posible y con dignidad. Genial. Y tratar la violencia de género como una violación de los derechos humanos y un problema de interés público, no como un suceso privado. Creo que también es bien interesante y
Rita Segato, no sé si lograron escuchar esa partecita, pero también habla de eso en su charla, ¿no? Dice que, si no me equivoco, puedo estar parafraseando mal, pero dice algo así como que es un error histórico de esta época, de alguna forma, pensar que los hechos de violencia, que las narrativas que se van generando con discursos de odio, las narrativas del poder político, son sucesos privados o son hechos puntuales y quitarle esta dimensión estructural, ¿no? Entonces creo que esta parte del manifiesto que estamos construyendo me gusta mucho precisamente por eso. No sé si alguien más se anima, igual pueden seguir poniendo, tenemos un par de minutitos, pero ya habiendo repasado como casi todo nuestro manifiesto, creo que leí todos. No sé si alguna quiere dar como algún mensaje de despedida, ya son los últimos minutitos en los que vamos a charlar. Ojalá pueda encontrarles en otros espacios. Igual les voy a dejar mi correo electrónico, pero no sé si alguien se anima a, mm, a charlar o a dar algunos comentarios sobre el manifiesto que acabamos de construir. Igual mientras ahí les dejo mi correo electrónico, siempre me pueden escribir para lo que deseen. Si necesitaran hablar con alguna compañera muy guaso también, podemos hacerlo. Habitualmente siempre estamos abiertas a participar o sea, no a participar, pero sí contribuir con investigaciones, con entrevistas para tesis, para lo que necesiten. Tenemos mucha predisposición para apoyar en ese tipo de tareas, así que pueden contactarnos cuando quieran. También dejé mi Instagram por si quieren seguirme. Es como más personal, no es tan profesional, pero igual pueden hacerlo. Y nada, no sé si hay, a ver, a quiénes, Paola, ¿te animas a decir algo sobre el manifiesto? Ahí después está Rafaela, o quizás primero Rafaela, después Paola, y después si quieren pueden seguir levantando manitos. Rafaela, te escuchamos. Súper, gracias. No, en realidad, más que nada, aparte de que, bueno, la dinámica me parece muy bonita, creo que al final hemos em, todos podido como llegar a ciertos, no acuerdos, pero como líneas, digamos, y tener un poco más claro el camino probablemente. Y se ve muy reflejado en cómo hemos terminado, ¿no? Nuestro manifiesto, porque si bien al principio teníamos una claridad, creo que se ha ido enriqueciendo muchísimo en estas nuestras reuniones. Y más que nada te quería agradecer, me ha encantado muchísimo el curso en general. Yo también me he tomado la molestia de ver y leer todo lo que hay en la plataforma y realmente me encantó. Y eso, nada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, pero también por tu conocimiento, por tu libertad también y de aceptar y escuchar puntos de vista distintos también, porque a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta aceptar al otro. Entonces, creo que más allá de todos los conocimientos, vamos a decir, teóricos que hemos aprendido, creo que tu ejemplo ha sido súper importante igual porque todo lo que nos has ido explicando realmente lo vives, lo haces así. Entonces, realmente creo yo que siempre aprendemos mejor con el ejemplo, ¿no? Y porque a veces es muy fácil decir, pero em, cuando ya nos toca enfrentarnos a las miradas distintas o a la crítica sobre todo, es cuando realmente nos damos cuenta si es que estamos haciendo lo que estamos diciendo. Entonces creo que en tu caso es realmente así y ha sido muy, muy lindo escucharte, muy lindo aprender, así que muchísimas gracias. Gracias, Rafaela, qué emoción. Miles de gracias. Y la intención siempre es compartir todo el conocimiento que se pueda. Y igual me animo a subrayar algo que dices, que acabas de decir, que creo que es importante y no lo hemos hablado, pero hacer un periodismo consecuente también con esto de la dignidad y con nuestras ideas. Creo que también es importante, ¿no? Ser consecuentes, em, tanto hacia afuera como hacia adentro. Ser consecuentes la mayor parte del tiempo y hacer el esfuerzo de siempre hacerlo. Mil gracias, Rafaela. No sé si hay alguien más que quiera
decir algo. Ahí yo le había asignado la palabra a Paola, pero no. ¿Estás por ahí, Paola? No sé si quieres. Ahí está Paola. Ay, hola, hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos súper bien. Súper. Recién estaba haciendo mi tesis y estaba leyendo al Edward Said, ¿no ve? Con su libro El Orientalismo. Y me llamó mucho la atención, ¿no? El cómo termina, de que muchos lo atacaban, ¿no? Que su posición postcolonial era política, ¿no? Y él decía cómo se ha tratado de deslegitimar una información o la verdad, asumiéndolo como político, ¿no? No es verdad porque es político y te estás posicionando en un lado, se podría decir, ¿no? Entonces, no sé, un poco me trae esa la reflexión ahora, ¿no? Con todo este tema postmoderno, postcolonial y demás, de que nos estamos posicionando como la voz de las personas que no tienen ese capital económico. Ahí te perdimos, Paola. Al menos yo ya no te escuché en la última parte. Ay, pucha, no, Ahora sí, ya. ahora sí, ahora sí. Ay, no, bueno, eso, ¿no? Posicionarnos, entonces, sí, posicionarnos Ujú, desde sí, sí. las personas que no tienen este capital social cultural y que siempre nos van a tratar, ¿no? De captar, no sé, ¿no? Los políticos con cenas, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Cenas de Ujú, periodistas para que limpies mi imagen, no sé, Marcelo Claure te ujú, invita a un hotel, no sé dónde. ujú. Entonces, eso, no sé, siempre tener, ¿no? Nuestra línea de que somos la voz, ya, no sé si es muy paternalista también, de las personas que no tienen ese capital social, cultural, económico, ¿no? Sí, 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 tienes razón con, con lo último de la voz. Creo que no somos la voz, pero sí podemos hacer que algunas voces que nos escuchan puedan escucharse más, ¿no? Puedan tener más resonancia en espacios distintos también. Recién estuve en la COP 30 en Belém do Pará y creo que una de las cosas más lindas que yo viví ahí fue justamente eso, ¿no? El periodismo comprometido y consecuente con las luchas desde los territorios, poniéndose al frente y asumiendo como un posicionamiento frente a poderes que están devastando territorios, la naturaleza, el medio ambiente, ¿no? Creo que eso es bien importante. Así que amplificar esas historias es clave. Gracias, Paola. No sé si alguien más quiere o tiene algún mensajito. Igual, si están tímidos, pueden dejar como un comentario en el chat. Pam, pam, pam. ¿Alguien más? Bueno, yo para despedirme, si quieren, como les digo, pueden dejar algo más en los comentarios, pero yo para despedirme quería leerles justo algo de este libro que voy a tratar de ver si se enfoca, pero creo que no se enfocará si lo pongo al lado de mi cara así, que es de Danu Gontijo, que quienes viven en La Paz lo pueden conseguir en La Virgen de los Deseos. Yo lo conseguí ahí, solo hay en copia, no hay el original, por eso tengo esta copia pirata. Pero quería leerles algo que me parece como importante y que tiene que ver con la discusión que hemos tenido hoy y justo como lo recordé y creo que es lindo compartirlo con ustedes. Y con eso me despido, pero dice, es como el inicio del libro. Entonces dice, en este mundo cada día más mimético, donde, por ejemplo, el poder de propagación de feminicidios y violaciones por la divulgación en los distintos medios de comunicación y las redes sociales adquiere más fuerza, es importante entender que la censura de ningún modo es una opción ni una solución. Por lo tanto, advierto de antemano que las reflexiones y los debates manifestados en este libro no permiten estimular la omisión y el silenciamiento sobre tales casos. Lo que necesitamos es desarrollar nuevas formas de narrar, pues como veremos, estamos colonizados por un único modelo narrativo profundamente dañino. Y ese modelo narrativo es, como alguien lo mencionaba igual en nuestro manifiesto, es el hegemónico, ¿no? Es el que impone esta pedagogía de la crueldad. Y creo que necesitamos crear contranarrativas y crear nuevos periodismos y tener más voces amplificando las historias que mencionaba Paula, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, eso es todo lo que tengo para compartirles. Espero que haya sido una linda sesión, la de hoy y también la anterior. Así que nada, miles de gracias y para cualquier cosa siempre estoy disponible por correo electrónico.
Muchas gracias, Súper, mija. Han sido gracias. sesiones muy lindas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Súper. y todas por haber participado en estas sesiones de nuestra sala de periodismo con enfoque de género. Y bueno, solamente para dejar algunas cosas prácticas sobre nuestras tareas, no se olviden que hasta mañana estamos recibiendo la tarea de la sala de periodismo con enfoque de género. Ustedes tienen ahí un formato que pueden ir llenando en el documento en Word y eso les va a ayudar a desarrollar toda esta secuencia de un reportaje que podríamos proponer sobre enfoque de género. Ustedes pueden tomar alguna idea de las que hemos estado viendo en la sala, alguna idea de las que han encontrado en la plataforma y sobre eso desarrollar una propuesta de una noticia con enfoque de género. No es necesario que salgan a cosechar una historia, sino que ejercitemos esta forma de contar algo nuevo, de otra forma. Y quisiera resaltar eso un poco. Durante todo el curso estamos haciendo este ejercicio, nos estamos acercando a contar algo de manera diferente. Con la sala de seguridad digital hemos preparado un poco nuestro camino hacia cómo podemos contar estas cosas, estas historias, desde un punto de vista seguro, ¿no? Preparando nuestro material, resguardando nuestras fuentes. Con mi hija estamos viendo el enfoque de cómo podemos contar estas historias desde otro punto de vista. Y esos puntos de vista a los que nos movemos pueden ser varios. Lo interesante de todo lo que nos ha compartido mi hija también está por todo el material que tenemos. Hay un montón de links, de historias, de videos, de páginas, de otros medios, de medios diferentes. Y mientras nosotros consumimos más periodismo, podemos hacer más periodismo. Entonces, el ejercicio está en esto, en ampliar la mirada con otros tipos de periodismo también. Y lo que vamos a ver desde el lunes, que es nuestra sala de periodismo constructivo, nos va a invitar a profundizar un poco más en eso. Ya hemos circunscrito nuestra mirada a los temas de género, desde el punto de vista de las mujeres, desde el punto de vista de las diversidades, y el periodismo constructivo nos va a ayudar a profundizar en cómo podemos mejorar nuestros procesos comunicacionales contando estas historias. Algo de lo que decía Mijail, no solamente ir y sacar información y publicarla. Nosotros como periodistas podemos generar procesos de ida y vuelta con las comunidades y las personas que nos interesa acercarnos, con las que nos interesa trabajar, con las que nos interesa contar, además de sus historias, ser parte y acompañantes de algo nuevo. Entonces, lo vamos a ver con más detalle. Desde el lunes esta sala va a estar abierta. Y no se olviden que vamos a seguir con algunos pequeños encuentros hablando de nuestro trabajo final. Ya estamos a 3 semanas de terminar nuestro curso. Vienen 2 semanas de periodismo constructivo, donde vamos a tener igual mucho material por leer, mucho material por revisar, videos y otros materiales que van a estar en la plataforma, y después viene ya nuestra pulida de nuestro trabajo final. Entonces, ya nos falta poquito. Sigamos adelante, mucha fuerza a todos y todas. Y estoy ahí al pendiente de lo que necesiten para seguir hablando de sus trabajos finales y de cualquier duda que tengan con la tarea y la plataforma. Muchas gracias nuevamente, mija, por todo lo que nos has compartido. Muchas gracias a todos y todas por haber participado una vez más en nuestro encuentro. Gracias a Nos todas. vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Muchas Gracias, gracias. Israel. Gracias, Chao, chao. hasta luego. Gracias. No puedo escribir nada en Gracias. Gracias.